¿Qué tal? Buen día, jóvenes en TV. ¿Descansaron? ¿Reflexionaron en los temas que vimos ayer martes? Pues hoy es miércoles y ya estamos listos, ¿verdad, Matías? Muy emocionados, querida Pamela, porque este programa, además de llegar a todo México, se pone cada vez más interesante. Hoy, desde la responsabilidad social, hablaremos sobre el significado e implicaciones de la ciudadanía global. También sobre la participación y la transformación social a través del arte, en especial del arte urbano. ¿Qué pasa cuando dos estados nacionales quieren ocupar el mismo territorio? En Conciencia Histórica vamos a descubrir con el caso del conflicto entre Israel y Palestina. En Vida Saludable, con el programa Naturaleza, conoceremos la relación que hay entre nuestra salud, los alimentos y la biodiversidad. Además, Agenda Verde, los beneficios del maíz en la alimentación. Aprenderemos medidas para la salud auditiva. Conoceremos testimonios de conservación ecológica e iniciativas sustentables de captación de agua de lluvia. Miércoles de Comunicación y Antropología en México, con retratos, historias de la pandemia, símbolos y 68 voces. Saberes digitales en la nube, sí. Like OneDrive y Dropbox, muy prácticos. Y pensamiento matemático en el espacio, pero a través de telescopios de todos los tamaños. Esto y más en Jóvenes en TV. Comenzamos. Oye, Matías, si te pregunto cuál es tu nacionalidad, ¿qué responderías? Orgullosamente mexicana. Muy bien. Y si te pregunto de dónde eres ciudadano, ¿qué responderías? No lo sé. ¿Mexicano también? Tranquilo, no te estoy haciendo un examen. Ambas respuestas son correctas. La nacionalidad es un vínculo jurídico que tenemos con un país por el hecho de haber nacido en él, por herencia de nuestros papás o por naturalizarnos por decisión propia. ¿Y ciudadano? Ciudadano es quien participa en la actividad y posee los derechos políticos de ese país y cumple con sus leyes. Pero en pleno siglo XXI tenemos que pensar en un concepto mucho más amplio, que es la ciudadanía global, el tema de nuestro programa de hoy. Ok, suena padrísimo, pero ¿es un concepto nuevo? Sí y no. En realidad, las raíces de la ciudadanía global se sembraron con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Claro, tiene mucho sentido. Ya que lo mencionas, está relacionado con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ambos establecidos también por la ONU en el 2015. Lo que hacemos o dejamos de hacer, cómo somos educados y la forma que desarrollamos para pensar no solo repercute en nuestra localidad, ciudad o país, sino en todo el mundo. Y para entenderlo, vamos a platicar con la experta Daniela González. Vamos a platicar sobre ciudadanía global con Daniela González, una experta en el tema. Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Pamela. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Daniela, ¿cuál es el origen de la ciudadanía global y quiénes son los ciudadanos globales? Bueno, pues mira, básicamente es un término que no tiene una definición formal como tal. Sin embargo, o sea, podemos encontrar como algunos indicios en algunos instrumentos internacionales, sobre todo, bueno, a partir de la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En la misma Carta de las Naciones Unidas, pues se menciona como preámbulo, ¿no? La responsabilidad que tienen, ¿no? Los ciudadanos. Tenemos también, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como la piedra angular, ¿no? De toda esta generación de las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? Que es como la base legal un poco como de acción, ¿no? Por parte de la sociedad civil internacional. Y pues más recientemente, pues la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se adoptaron en el año 2015, ¿no? Básicamente un ciudadano global es aquella persona que está consciente sobre la relevancia de lo que implica la dignidad humana. Hoy por hoy tenemos muchos desafíos a nivel mundial, ¿no? Que nos hacen repensar, ¿no? Y ser conscientes sobre la importancia de la dignidad humana. También
son críticos, ¿no? De lo que implica el sistema político, el sistema económico actual y todo los efectos negativos que tiene, ¿no? No nada más para el desarrollo humano, sino también para el desarrollo ambiental, ¿no? Ok. Son activos, ¿no? Tienen una educación no nada más en cuanto a los derechos que tenemos como seres humanos, sino también a las obligaciones y sobre todo son responsables, ¿no? En cada una de nuestras acciones cotidianas y de forma local, ¿no? Oye, Daniela, justo con todos estos términos que estás mencionando, ¿la ciudadanía global es una realidad o pertenece a una aspiración, a una demanda de la sociedad o incluso a una utopía? Debería ser una demanda, ¿no? Por parte de la sociedad global, porque hoy por hoy nuestro sistema económico, nuestros sistemas políticos, nos hacen repensar sobre si realmente estamos bien, pero pues también al mismo tiempo hay mucha desigualdad, hay muchas injusticias. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha violencia, donde digamos que el progreso no es lineal, ¿no? Tenemos también un mundo en donde hay muchos retrocesos, ¿no? Entonces debería de ser una demanda de la sociedad. Estamos hablando también que existe esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque hoy por hoy ya es impensable nada más tomar en cuenta, por ejemplo, al Estado o a los países como únicos actores internacionales. Estamos hablando también que hay otro tipo de actores internacionales como, por ejemplo, las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, ¿no? O sea, de cierta manera existen como estas plataformas de acción, ¿no? Y creo yo que debe de ser una demanda de la sociedad pedir un sistema económico más justo, un mundo sin violencia y un mundo en donde la dignidad humana sea posible, ¿no? Claro. Daniela, ¿la ciudadanía global tiene un sustento legal? Y si sí, ¿cuál es y cómo surge? ¿Y por qué es necesario el término de ciudadanía global? Si bien es cierto que no hay digamos, una definición legal, sí es un término que se ha adoptado por varias organizaciones internacionales, ¿no? Digamos que su sustento, o bueno, este concepto se sustenta un poco en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el pilar, ¿no? Legal, ¿no? De toda esta generación de normas internacionales, ¿no? De derechos humanos. Digamos que ese es un poco el sustento, ¿no? También, por ejemplo, podemos tomar como sustento los objetivos de desarrollo sostenible, en particular, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible que se refiere a una educación de calidad, ¿no? Porque sí se menciona, por ejemplo, sobre la importancia de tener una educación para una ciudadanía global, ¿no? Digamos que esos son como los dos principales sustentos. Más recientemente, tal vez también el Acuerdo de París, ¿no? Que se adopta en el año 2015, ¿no? Como un esfuerzo por parte de todos los países para, digamos, abatir, ¿no? Como todas estas consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces también ya la ciudadanía global, digamos, ya es un concepto que aborda no nada más como digamos, el desarrollo, un desarrollo inclusivo, sino también, por ejemplo, un desarrollo sostenible, ¿no? Que evoca mucho esta cuestión, por ejemplo, de la responsabilidad que tenemos nosotros para hacer estos pequeños cambios, ¿no? Que estos pequeños cambios son los que realmente importan, ¿no? Para tener un efecto como mayor, ¿no? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía global con la ciudadanía nacional? ¿Existen contradicciones? ¿Qué se hace en caso de contradicciones entre ciudadanía global y ciudadanía nacional? Creo yo que aquí hay que tomar en cuenta un poco el concepto de soberanía, ¿no? Por parte de los estados. Antes, por ejemplo, la soberanía era entendida como prácticamente una carta blanca que podían hacer los países lo que quisieran, ¿no? Hoy por hoy el concepto de soberanía está vinculado también a esa obligación que tienen los países, o bueno, los gobiernos de los países de promover o de garantizar, digamos, la protección de sus ciudadanos. Ajá. Y ahí es donde se inserta también el concepto de esta interacción que hay entre el ciudadano nacional, ¿no? Este
sujeto, ¿no?, de derechos, ¿no?, por el hecho de haber nacido dentro de una frontera nacional, con el ciudadano global, porque también tenemos nosotros una responsabilidad a nivel internacional, ¿no?, de promover, digamos, una protección, ¿no?, de generar una demanda cuando, por ejemplo, un país no promueve la suficiente protección a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien podría parecer un poco contradictorio, realmente tenemos que tomar en cuenta este cambio que hay sobre la definición de soberanía, ¿no? Que ahora ya soberanía va, ahora sí no nada más es el derecho que tienen los países sobre sus fronteras nacionales, sino también es esta obligación de promover y de garantizar la protección de sus ciudadanos. Y nosotros como parte de esta comunidad internacional tenemos el derecho a demandarlo, ¿no? Si en dado caso los países no lo hacen, ¿no? Daniela, ¿cuáles crees tú que son las implicaciones sociales, culturales, políticas y legales que tiene ser un ciudadano legal y qué riesgos tiene? Pues mira, básicamente la ciudadanía global es un concepto que tiene una implicación social y cultural muy importante porque implica, ¿no?, tener una educación, ¿no? Una educación que sea crítica con lo que estamos viviendo actualmente, una educación que fomente, ¿no?, nuestro interés en lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? No nada más en nuestra comunidad y de hecho ver también como estas relaciones entre lo que pasa a nivel internacional con lo que pasa también en nuestras comunidades, ¿no? Tiene una implicación legal, ¿no? En el sentido que debemos estar conscientes de todos los marcos normativos de derechos humanos a los que, con los que tenemos que tener esta relación, ¿no? O los marcos, por ejemplo, normativos que evocan, ¿no?, esta protección del medio ambiente para tener pues, un desarrollo humano sostenible, ¿no? Algunas implicaciones positivas de ser un ciudadano global es, por ejemplo, que tenemos esta oportunidad de aprovechar como estas plataformas, ¿no?, de acción que presentan organizaciones internacionales como la ONU, organizaciones regionales, ¿no? Como por ejemplo, tal vez, no sé, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea. Eh, Podemos tener como estas plataformas, ¿no?, que han sido, han sido aprovechadas por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Es una manera también en la que nosotros podemos actuar, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, las ONGs actúan de forma transnacional, es decir, pues a través de todos los países, ¿no? Algunas implicaciones negativas tal vez tenga que ver que sí no debemos de dejar de lado que incluso en estas organizaciones pues también está presente el tema de la desigualdad, ¿no?, y del poder. Y que muchas veces, por ejemplo, las ONGs impulsan temas de su agenda desde su propia perspectiva, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta tal vez agendas o problemáticas que se dan, por ejemplo, en otros países, ¿no? Entonces, sí hay ese riesgo de que muchas veces no lograríamos como generar estas demandas de forma equitativa, ¿no? O también, pues, sobre todo las ONGs muchas veces se ven con esta necesidad de replantear muchas estrategias para concientizar sobre ciertos temas, porque pues resulta que nosotros no estamos como tan invadidos de ciertos de tantos temas, ¿no?, que muchas veces ya no provocan como este impacto, ¿no? O sea, vamos, vemos tal vez una situación de una guerra, de un conflicto armado, una situación de un desastre natural, decimos, ay, qué mal, y nos vamos a cenar, ¿no? O sea, cuando realmente, o sea, debería de haber, vamos, una preocupación más consciente, ¿no? Y ese es uno, por ejemplo, de los retos que tienen muchas de estas organizaciones que se dedican a hacer campañas o movilizaciones, por ejemplo, ¿no? Ligándome a ese comentario que acabas de mencionar, ¿qué derechos y obligaciones tiene la ciudadanía global? Eh, por ejemplo, bueno, obviamente los derechos, estamos hablando de, pues, todas las normas internacionales de derechos humanos, principalmente, por ejemplo, bueno, la libertad de expresión, o el derecho a la no discriminación, a tener una vida con dignidad, ¿no? Pero esto también lo debemos entender como parte de nuestras propias obligaciones. O sea, no podemos nosotros permitir, por ejemplo, o dejar que los estados sean los únicos que garanticen esos derechos si nosotros tampoco somos conscientes de lo que implica, ¿no?, esos derechos. Eh,
algunas obligaciones de la ciudadanía global, pues tal vez tenga que ver, por ejemplo, con esta educación que debemos tener, esta conciencia sobre la importancia de estos derechos, ¿no? Participar en los procesos cívicos, por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho de democracias, ¿no? Pero pues para ser realmente un sistema democrático, pues no nada más tenemos que esperar que los gobiernos hagan o deshagan, sino también hay una obligación por parte de nosotros Claro. de conocer quiénes son nuestros diputados, ¿no? Cómo, por ejemplo, poder demandar pues ciertas cosas, no nada más a los estados, sino pues incluso utilizando plataformas internacionales, ¿no? Cómo poder participar o cómo poder denunciar sin contravenir los derechos de otros, ¿no? Y pues muy importante también acciones más en lo local, o sea, si estamos, por ejemplo, muy preocupados por el cambio climático, etcétera, es también que nuestras acciones, ¿no? Sean acordes, ¿no? A lo que realmente pensamos y demandamos. Y sobre todo, dijiste una palabra clave, ser muy conscientes, tener esta conciencia, definitivamente. Exacto. Daniela, ¿qué pasa con las fronteras nacionales al considerarse la ciudadanía global? Pues, pues sí, como les había comentado, pues realmente sí, aquí hay un proceso, ¿no? De cómo se redefine, ¿no? Ciertos conceptos como el de soberanía, ¿no? Debemos estar conscientes, ¿no? Como ciudadanos que si bien vivimos en México, ¿no? Y vamos, México es soberano, ¿no? No significa que México tiene carta libre para hacer y deshacer, ¿no? O sea, vamos, hay ciertas normas, ciertos, ciertas cosas que debemos de respetar, pues al ser parte de la comunidad internacional, ¿no? Y la ciudadanía global es como ese eslabón que a nosotros nos permite demandar eso, ¿no? Y incluso a la comunidad internacional al momento que veamos que no se cumple, ¿no? Daniela, vamos a hacer una breve pausa para ver la siguiente cápsula. Por favor, acompáñanos y ustedes también acompáñanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Y de los 17 objetivos que en él se plantean, existen diferentes iniciativas que destacan la importancia de la educación para alcanzarlos. Entre las características que deben existir en los ciudadanos globales, creo que vale la pena que destaquemos 3. El primero, ser conscientes de los grandes desafíos que enfrenta el mundo actual. El segundo, reconocerse a sí mismos y a los demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que cumplir y derechos que pueden exigirse, y con poder para conseguir cambios. Y el tercero, contribuir en la creación de una ciudadanía activa, que combate la desigualdad a través de la búsqueda de la redistribución del poder, de las oportunidades y de los recursos. Este tema está interesantísimo y Daniela González está aquí para ayudarnos a seguir resolviendo nuestras dudas. Daniela, continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Claro. Daniela, ¿cómo puedo ser un buen ciudadano global? Ay, la pregunta del millón. Sí. Pues mira, básicamente para ser un ciudadano global, yo creo que es imprescindible tal vez acercarse, ¿no? Como a agencias, por ejemplo, que representan a la ONU aquí en México. Por ejemplo, ciertas agencias tienen un listado, ¿no? De todas estas acciones que podemos hacer, por ejemplo, nosotros a nivel local para promover, no sé, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O al momento, por ejemplo, de tomar nuestras clases, de tener una educación, o sea, sí es importante también que, por ejemplo, las escuelas, ¿no? Las universidades estén conscientes de generar una educación más, digamos, basada o enfocada en cuestiones como derechos humanos, no discriminación, ¿no? Ayudarnos a ser más críticos, ¿no? Entonces, nos podemos ir acercándonos y tenemos como algunas dudas de qué puedo hacer yo, ¿no? Estando como en mi ciudad, en mi barrio, ¿no? La principal acción siempre empieza en casa, ¿no? Y pues siempre tratar de hacer o sea, las cosas
con las cuales podamos generar un buen ejemplo, ¿no? Claro, importante eso que dices, que desde nuestra trinchera lo podemos hacer. Oye, Daniela, ¿qué beneficios se espera de los objetivos de desarrollo sostenibles fijados por la ONU para el 2030? Pues mira, o sea, sí tiene mucha importancia los objetivos de desarrollo sostenible. Digo, estas son la continuación de un ejercicio previo que se hizo, que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que básicamente con esto, digo, y esto lo menciono un poco porque dieron lugar o digamos que fue la importancia de los primeros objetivos fue que se lograron generar estándares, ¿no? Como para poder medir, o sea, de manera ahora sí que de manera cuantificable, ¿no? Como el progreso, ¿no? De desarrollo entendido en ese entonces, pues al inicio del milenio, ¿no? Al inicio del año 2000. Llega 2015 y se adoptan los objetivos de desarrollo sostenible ya con una mejor visión de lo que realmente significa desarrollo. No nada más estamos hablando en términos económicos o en términos materiales, sino también en términos de inclusión, en términos de vivir, por ejemplo, una vida sin violencia, ¿no? Y una vida acorde, ¿no? También con el respeto al medio ambiente. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible que sustituyen a los primeros, ¿no? A los objetivos de desarrollo del milenio, se adoptan en 2015 y tienen por objetivo llegar a ciertos estándares, son más de 100 estándares. Es un compromiso por parte de todos los países por incluir, por ejemplo, en sus programas nacionales de desarrollo, ¿no? Estos estándares. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer un seguimiento de en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué nos falta por hacer, ¿no? ¿Y de qué manera puedo aportar yo a que se cumplan esos objetivos? ¿Y qué mecanismos existen para ayudar? Bueno, hay mucha información que la misma ONU promueve, ¿no? De hecho, promueve muchas campañas ciudadanas, ¿no? Para poder cumplir con cada uno de estos objetivos, ¿no? Que son 17 objetivos, que no nada más tienen que ver con el tema económico, sino también con algunos temas sociales, con algunos temas ambientales, de paz, ¿no? O de construcción de paz. Y bueno, hay algunas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, recientemente se adoptaron estos objetivos, la ONU aquí en México, ¿no? Publicó un plan, ¿no? De más de 170 acciones diarias para poder transformar nuestro mundo. Y estas acciones, ¿no? Tienen que ver con cada uno de estos objetivos, ¿no? Que van desde un mundo libre de pobreza, ¿no? Donde no haya hambre, un mundo libre de violencia, bueno, de paz, o por ejemplo, que se habla mucho del objetivo 13, ¿no? Que es el objetivo de acciones para prevenir el cambio climático, ¿no? Entonces también si no sabemos a veces como qué podemos hacer o si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? De nuevo, nos podemos acercar a este tipo de agencias que nos logren aterrizar, ¿no? Ya en la comodidad de nuestro hogar y de nuestra comunidad, ¿no? ¿En qué podemos contribuir, ¿no? Claro. Oye, Daniela, justo mencionabas temas y acciones. ¿El cambio climático es el más importante a abordar o por qué se ha tratado incluso por separado? Bueno, básicamente el cambio climático es el tema, o sea, es un tema que ahorita está mucho de moda, pues por todas las implicaciones que vamos viendo, ¿no? Digamos, a nivel mundial, ¿no? Vemos en las noticias de pronto que hay un huracán tras otro, ¿no? Y pues lo primero que se dice es, ah, claro, esto es como el cambio climático, ya nos alcanzó el futuro, ¿no? O se habla mucho, por ejemplo, de desertificación, etcétera. Nos enfocamos mucho en este objetivo en particular, sobre todo porque está relacionado con todos los demás, ¿no? Si no tenemos un medio ambiente sano y equilibrado, o sea, prácticamente pues no vamos a poder tener desarrollo material, desarrollo humano inclusivo, o sea, no vamos a poder tener nada. Sí. Y el cambio climático se percibe mucho como un multiplicador de amenazas, ¿no? Vamos, es algo de lo que se había hablado, ¿no? Anteriormente, pero hoy por hoy como que ya empieza a ser muy claro, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo hoy en día es producto, ¿no? De estos procesos, ¿no? De cambio climático, ¿no?
Y, por ejemplo, tal vez en lugares en donde hay conflictos armados, hay muchísimos estudios que hablan que hay una relación, ¿no?, entre una desertificación más prolongada, por ejemplo, y conflictos armados. O sea, de hecho se dice que las próximas guerras van a ser casi por agua, ¿no? Entonces, si no, o sea, si no hacemos algo ahora, ¿no?, pues todos los objetivos y todo lo que planteemos en términos de desarrollo, pues no va a ser, pues no va a servir de nada, ¿no? Claro. ¿Qué otros temas crees que hace falta tratar dentro de una ciudadanía global? Pues probablemente hay muchos temas pendientes, pero yo creo que el principal es la cuestión de la perspectiva cultural, ¿no? Y esta situación, bueno, de la que se habla mucho, de los temas de privilegios y de desigualdad, ¿no? En la medida que nosotros no seamos conscientes que vivimos en un sistema económico, ¿no?, que provee pues, infinidad de mecanismos para continuar, digamos, con la desigualdad y con las injusticias, incluso también hacia el medio ambiente, si no somos conscientes de eso, pues todos los movimientos sociales y todas las demandas que se hacen de racismo, igualdad de género, en contra de la violencia machista, etcétera, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces yo creo que el tema pendiente acá es educación y es la cuestión cultural, ¿no? De ser conscientes que vivimos, todos estamos, ahora sí que hablamos siempre desde nuestra trinchera, ¿no? Exacto. Y pues resulta que nuestra trinchera muchas veces tiene privilegios que tal vez nosotros mismos no hemos sido conscientes de ver, ¿no? Cuando hablamos o cuando actuamos de cierta manera es muchas veces porque lo hacemos desde un punto de vista privilegiado, ¿no? Entonces creo que para mí eso es como la parte más importante que hay que abordar, ¿no? La cuestión cultural de generar esta conciencia de que seguimos viviendo en un sistema desigual, en un sistema de privilegios, ¿no? Sí, wow, definitivamente. Daniela, pues de verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias por inspirarnos para ser un buen ciudadano global, definitivamente. Y lo más importante que lo mencionaste, desde nuestra trinchera lo podemos hacer. Gracias por inspirarnos y estoy seguro que a nuestra audiencia lo va a hacer. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos en la próxima. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, Daniela, muchas gracias. Bye. Desde hoy en adelante me autonombraré y trataré de serlo. Evidentemente, un ciudadano global, un mexicano global. Sin duda que los jóvenes debemos hacer de principios como la solidaridad, el altruismo, el compromiso y la sensibilidad social, entre otros, nuestro estandarte. Y es por eso que tenemos para ustedes las pequeñas acciones. Actividad que consiste en conocer a detalle las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el de educación de calidad. En pantalla aparece la liga en la que pueden consultar estas pequeñas acciones. La idea es que las lean y nos digan cuáles de estas acciones pueden ustedes practicar. Compártanos su análisis y recomendaciones a través de redes sociales. Porque una cosa es lo que los países estén comprometidos a proporcionar los medios para alcanzar esos objetivos. Y otra cosa es lo que nos podemos impulsar nosotros para hacerlos cumplir. Hace 5 años que comenzó esta iniciativa y aún quedan 10 años más por delante. Así que para quienes no habían oído hablar de ella, no queda más que poner manos a la obra. La ciudadanía global implica tomar conciencia de lo que como especie hemos hecho y podemos hacer por el planeta, por la justicia, la seguridad, la paz y la cultura mundial. Hasta aquí el segmento de responsabilidad social, cívica y ética. Más tarde nos volveremos a encontrar y por lo pronto no se pierdan el capítulo de conciencia histórica. 2 estados en uno. Vamos a ver de qué se trata.